luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar, que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos ya no vivo. Desde muy antes, hermanos, nosotros a través de las Escrituras podemos indagar, podemos darnos cuenta que ese Dios de Israel, y que a la vez es nuestro Dios, es un Dios de propósitos, es un Dios que tiene siempre los mejores planes para su pueblo. Es ese Dios que siempre, hermanos, nunca se queda corto, sino que va más allá. Por ejemplo, si hacemos un pequeño memorial de el caso de Israel, allá desde Abraham, nosotros vemos que se le hace a este hombre de Dios una promesa. Le dice a Abraham: te bendeciré y serás muy grande como son las estrellas del cielo, como las arenas del mar, y te daré, dice, una descendencia, te daré una tierra que más adelante la va descifrando el Señor. Es una tierra que fluye leche y miel. Se refería pues a lo que se le llama por ahí la media luna fértil, que es siempre una parte de la tierra de Palestina que era lo mejor en ese tiempo. Es decir, eso era lo que el Señor había prometido a Moisés, a Abraham, perdón. Pero que llegó el tiempo cuando Dios va a llevar a cabo lo que es esto que le prometió muchos siglos atrás a Abraham. Es decir, va a concretizar la promesa para que su pueblo reciba la herencia. Nosotros sabemos que es estando ellos en Egipto, cuando todos estos hijos de Abraham ya se habían multiplicado, que Dios aparece a Moisés. Allá usted ya conoce, ya hemos leído, y le encomienda que debe de ser él el que lleve adelante esta comitiva, que lleve adelante este propósito. Es decir, sacar a Israel de la esclavitud de Egipto y llevarlo a la tierra que fluía leche y miel. Ahora, hermanos, nosotros sabemos que eso se dio porque lo dice la palabra. Cuando llegó Moisés después de 10 plagas, lo que, bueno, últimamente vemos en la palabra es que por fin salió, después de 400 años de esclavitud, Israel con mano poderosa. Dios los había sacado. Ahora había que también saber que para llegar, hermanos, a este lugar, es decir, a esta tierra que fluía leche y miel, que es la herencia, vengo diciendo que Dios había ofrecido desde antes a Abraham, y ahora, después de siglos, va a concretizar esta palabra que antes había dicho. Y nosotros sabemos que al salir de Egipto, no quiere decir que la herencia
estaba ahí a un paso, a un tiro de piedra. No, la herencia estaba más allá. Es decir, para llegar, hermanos, a la herencia que Dios les había dado, les había ofrecido, había en primer lugar que, hermanos, dicho de otra manera, no solo fue una dificultad con respecto al mar, sino que tuvieron que enfrentar situaciones como la falta de agua, situaciones como la falta, hermanos, de una comodidad. Sencilla o fuertemente lo que estaban ellos experimentando para llegar a donde estaba la herencia era un desierto, donde lo que prevalecían eran las serpientes, la escasez de agua y, ¿qué más diríamos?, las terribles intemperies que nosotros ya hemos leído en la palabra del Señor. Ahora, esto tenía que saberlo Israel, que la herencia no estaba, como dije, ahí a la puerta de Egipto. Había, hermanos, que enfrentar los obstáculos. Había que saber que no estaba fácil. Ahora, sabemos que esto trajo tantas situaciones adversas y muchos desánimos a el pueblo de Israel, a tal grado que ellos estuvieron, hermanos, en una situación de ambigüedad, en una situación de incredulidad, y que en esa actitud se llevaron mucho tiempo. Tuvieron que experimentar aún muchas otras cosas antes de llegar a lo que era la tierra prometida, que era la herencia del Señor. Y por último, aparte de esos desiertos y de esas serpientes y del sol candente, de las tormentas de arena, ¿qué sucedió? Porque muchos de ellos no lograron su objetivo. Muchos de ellos perecieron en el camino. Muchos de ellos, hermanos, nosotros sabemos que cuando en aquella ocasión el Señor tuvo que dar una palabra contra las actitudes de este pueblo, nosotros sabemos que esa palabra fue: ninguno de estos de 20 años hacia atrás jamás van a poder entrar a la tierra o a la herencia. Y ahí quedaron esos hombres, los mayores, quedaron, hermanos, ahí en el desierto. Ahí quedaron sus lápidas, ahí quedaron sus cuerpos. Pero nosotros sabemos que de todos esos miles, y pudiéramos decir millones, que salieron de Egipto rumbo a la bendición que estaba más adelante, nosotros sabemos que apenas fueron 2 hombres los que lograron entrar, hermanos, de los hombres más viejos. Y en este caso fue precisamente Josué y Caleb. Es decir, estos fueron los que la Biblia dice que, bueno, entraron. Ahora, hermanos, hay que señalar algunos aspectos que esto nos traerá a nosotros como reflexión. ¿Qué fue lo que estos hombres pudieron o pusieron en práctica para poder alcanzar la herencia que Dios les tenía? En primer lugar, hermanos, ellos fueron hombres esforzados. Es decir, que dentro de los planes y los propósitos que Dios tiene para su pueblo, nosotros debemos de saber que no tan fácil vamos a lograr aquello que Dios nos ha prometido. Es decir, siempre va a haber
que pagar un precio. Siempre vamos a tener que hacer mucho esfuerzo, ¿verdad? Porque nada es fácil, nada es regalado, ni aún, hermanos, en este caso en particular, la herencia. Por eso es que Dios no se las había puesto fácil. Por eso es que nosotros vemos que, por ejemplo, para poder llegar a lo que en este caso era la conquista de esta herencia, se requirió más bien estos dos hombres ser esforzados, ¿verdad?, para poder alcanzar esa bendición. Ahora, cada uno de nosotros debe de saber que también Dios nos ha hecho una promesa. ¿Cuántos saben esa verdad? A nosotros no nos ha dado Dios una promesa de una tierra. Más bien Dios nos ha prometido, hermanos, la patria celestial. Nosotros sabemos que, como dice su palabra, y en este particular de la iglesia, somos nosotros extranjeros y peregrinos. Nosotros, Dios, fuimos rescatados de la esclavitud, pero también para nosotros Dios tiene, hermanos, propósitos de bien. Para nosotros también Dios tiene herencias significativas, y las herencias de Dios no son pequeñas, las herencias de Dios son grandes, porque nuestro Dios es grande, porque Dios no se queda con poco. Nuestro Dios es ese Dios que siempre está en la disposición de bendecir a su pueblo. Damos un amén, iglesia. Es decir, cuando nosotros hemos venido a Cristo, cuando Cristo nos ha traído a su gracia, a su redil, hermanos, no nos ha traído para que nosotros seamos del común de todos los demás hombres que están en esta tierra. Dios nos ha traído para que logremos propósitos grandes. Dios lo dijo con mucha razón y lo dijo con mucha certeza. Por ejemplo, cuando dice la Biblia que el Señor fue levantado, Juan más bien habla de que dice que le dijo: me voy a preparar morada para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Es decir, hace 2000 años Cristo fue, hermanos, se levantó y se fue al tercer cielo. ¿Cuántos alaban su nombre? Pero debemos de saber que siempre la herencia, hermanos, está allá, no está aquí a flor de tierra, está allá. Y siempre los que lograrán la herencia son las personas esforzadas. Y yo no estoy poniendo en tela de duda lo que es la salvación por gracia, por supuesto que no, pero nosotros debemos de saber que Dios ya nos ha tomado como su pueblo. Levante la mano los que son su pueblo. Es decir, somos el pueblo del Señor. Y aunque no le guste al diablo, nosotros somos el pueblo del Señor. Eso somos nosotros. Y aquí estamos en esta tierra. Pero somos diferentes porque Dios tiene cosas grandes para nosotros. Porque Dios tiene, hermanos, riquezas eternas, espirituales para nosotros. Entonces se requiere que cada uno de esos que ya somos salvos, necesitamos esforzarnos para llegar no a la salvación, sino a las herencias de Dios. Vamos a regalarle una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Eso es lo que necesitamos. El evangelio no es fácil. El evangelio, hermanos, no podemos pensar, porque muchas veces somos tan muy espirituales que pensamos que el hecho mismo de asistir a una congregación, ya eso nos hace, hermanos, de alguna manera parte de la herencia. Es decir, nosotros debemos de saber que no es tanto así. Necesitamos esforzarnos. Eso es lo que hicieron estos dos hombres que lograron, hermanos, llegar a coronar, que llegaron a obtener aquella herencia que hacía siglos Dios le había hecho a su siervo Abraham. Fue Josué y Caleb, porque fueron hombres esforzados. Damos un amén, iglesia, ¿verdad? Fueron hombres esforzados. Se requiere, hermanos, la Biblia dice: el cielo, el reino de los cielos hasta hoy sufre violencia
pero dice que los que lo arrebatan son no los flojos, no, hermanos, los tibios. El que arrebata el reino de los cielos son los violentos. Vamos a regalarle otra ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Son los violentos. Se refiere a esfuerzo. Se refiere, hermanos, que hay que saber que no tenemos, como dice el apóstol Pablo a los Efesios, lucha con carne ni sangre. Nosotros debemos de saber que nuestra lucha, hermanos, es contra potestades, es contra huestes del mal. ¿Estamos de acuerdo? Que se oiga un amén. Entonces, por lo tanto, como la herencia no está al otro lado de esa pared, la herencia está más adelante, nosotros tenemos la necesidad de esforzarnos. El reino de los cielos, como decía, sufre violencia, y los valientes son los que lo arrebatan. Necesitamos tomar el ejemplo de los hombres valientes que aparecen en la Biblia. Es cierto, eso muchas veces viene al corazón dada la tormenta, pero es necesario que nosotros, hermanos, anclemos bandera, que nosotros nos afiancemos en la fe, que nosotros estemos dispuestos a pelear la buena batalla, que nosotros estemos conscientes, hermanos, que no es con ejército ni con espada, sino con su Santo Espíritu, dice el Señor. Aleluya. Eso es lo que nosotros necesitamos dentro de la vida espiritual. Las personas muchas veces pensamos que el hecho mismo de estar dentro de la iglesia, eso es el todo. No es el todo eso. Necesitamos, hermanos, esforzarnos, necesitamos superar los obstáculos. Siempre los hombres que aparecen en la Biblia fueron hombres que superaron los obstáculos. Esos hombres que los premió Dios, esos hombres que tuvieron y que fueron honrados por Dios, fueron hombres que estuvieron dispuestos a dejar el pellejo. Fueron hombres que estuvieron dispuestos, hermanos, a vivir por la fe. Es porque no les fue fácil, pero lo lograron. Lo lograron, porque lo que es imposible para los hombres, posible es para Dios. Media vez nosotros afiancemos, hermanos, nuestra fe en ese Cristo, en ese Dios, que no es ese Dios que los religiosos adoran, ese Dios que tienen que cargarlo, ese Dios que está clavado. Nuestro Dios se levantó, está vivo, está a la diestra del Padre, y un día volverá, hermanos, para concretizar la herencia de su pueblo. Damos un amén, iglesia. Ahora, otro aspecto que nosotros tenemos que hacer, hermanos, es no ver hacia atrás. Usted escucha a muchos hermanos dentro de las iglesias, hermanos, siempre con palabras fatalistas, diciendo y volteando a ver hacia atrás. No hay que ver hacia atrás, hay que ver hacia adelante. Damos un amén. Porque cuando nosotros nos detenemos a ver hacia el pasado, hay suficientes, hermanos, espacio para que Satanás nos gane la batalla. Nosotros tenemos, eso es lo que hicieron Josué y Caleb. Josué y Caleb, y sobre todo Caleb, les dijo a los hijos de Israel: ustedes debemos de subir, debemos de levantarnos, porque así dijo, como son grandes esos gigantes, más grande es nuestro Dios. Los comeremos como pan. Le vamos a regalar otra ofrenda de palmas al Dios de la gloria. A su nombre, iglesia. Los comeremos como pan, dijo Caleb. Entonces lo que tenemos que hacer es, hermanos, no ver hacia atrás. ¿Cuántas personas han sucumbido en caídas, en desánimos, porque se quedan viendo las actitudes del otro, se quedan viendo los defectos del otro, se quedan viendo, mire lo que hizo, mire lo que anda diciendo, mire, no se merece, no puede pretender esa persona. Dicen muchos, las que son las herencias de Dios. Nosotros no tenemos que estar viendo hacia atrás.
Hay muchos muchachos, hay muchas personas que viven siempre, hermanos, como quejándose. Yo no soy y no he podido ser lo que debería ser porque mis padres, porque yo nací en una condición no favorable. No veamos hacia atrás, veamos hacia adelante. No veamos los defectos de nadie. Damos un amén, iglesia. Nosotros siempre debemos de tomar muy en serio cada una de estas recomendaciones, hermano. No vea para atrás. El Señor dijo: ninguno que pone la mano en el arado y vea hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Los que saben, ¿cuántos saben que la herencia está adelante? Levante la mano los que saben que la herencia está adelante. Y eso significa que la bendición que Dios nos tiene, los premios, las preseas, están adelante, pero hay que conquistarlas. Damos un amén. Pablo dijo en una ocasión, cuando habla no de salvación sino de premios, dice: yo prosigo al blanco, yo me proyecto, yo golpeo mi propio cuerpo. Y dice: porque no sea que vaya a ser al final réprobo. Nosotros tenemos, hermanos, que saber eso, hacia adelante. Su mirada debe ser hacia adelante. Nuestra mirada debe ser a Cristo. Si hay muchos que han fallado, hay uno que no ha fallado. Damos un amén. Si hay muchos que se han quedado atrás y nos han, hermanos, tomado del pelo, hay uno que no lo ha hecho. Hay uno que siempre, desde que aparece en la Biblia, es firme, y me refiero a Cristo. Ese Cristo nunca dio paso atrás. Cuando Pedro le dijo: no subas a Jerusalén, Señor, él le dijo: Pedro, le dijo Satanás, cállate, porque no sabes lo que hablas, porque estás poniendo la mirada en las cosas de abajo y no en las de arriba. Vamos a regalarle otra ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Damos un amén, iglesia. Es decir, necesitamos ver hacia adelante nada más. En el pasado no hay nada, lo que hay son fracasos. Adelante, hermanos, está la tierra que fluye leche y miel. Amén, iglesia. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Proyectarnos viendo el blanco perfecto. Eso es lo que dice el libro de Hebreos, ¿verdad? Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. A Él hay que verlo. Él no ha caído ni caerá. Él es el Dios de ayer, de hoy, por siempre. Él es el que vive por los siglos. Él es el alfa y la omega. Regálele otra ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Verdad? No quedarnos viendo el pasado, los fracasos del ayer, los problemas o las situaciones o pecados de otras personas. Tratemos la manera de proyectarnos hacia adelante. Sabemos que no nos va a ser fácil, y ahí lo vemos nosotros, hermanos, en el caso de Caleb, en el caso de Josué. Ellos, como hombres, también tuvieron debilidades, pero se esforzaron. Amén, iglesia. Se esforzaron. Fueron hombres que no se quedaron viendo el pasado. Fueron hombres que, hermanos, se proyectaron hacia adelante. Eso es lo que tiene que ser la iglesia. Da un amén, la iglesia del Señor. Ellos sabían. ¿Y por qué es que estos dos hombres de fe, estos dos héroes, estos dos valientes, por qué actuaron así? Porque ellos sabían que su Dios era real. Nosotros debemos de saber que nuestro Dios es real. ¿Cuántos saben que nuestro Dios es verdad? Levanten la mano los que saben que nuestro Dios es verdad. Fíjense que son las convicciones que deben de haber en un creyente. Porque cuando uno no está muy consciente de la veracidad de Dios, uno puede ser débil, uno puede ser flojo en la carrera espiritual. Pero cuando nosotros sabemos que nuestro Dios, hermanos, es un Dios real, es decir, que vive, y es un Dios que cumplirá su palabra. Quiero que me ayuden levantando su mano los que saben que Dios nos cumplirá, que Dios nos
concederá, hermanos, estar en su presencia. Entonces eso debe de animarnos. Usted diga: Dios me va a ayudar, Dios va a cumplir, Dios no ha fallado. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará, dice la Biblia. Entonces nosotros tenemos que saber eso. Debemos de saber que, hermanos, las dificultades, el mar, el desierto, las angustias dentro de la vida espiritual no podrán ser como allanadas. Tenemos que enfrentarla. Tenemos que, hermanos, hacerle frente. Y sobre todo, hermanos, ahora que nosotros sabemos que se acerca la venida del Señor. ¿Cuántos saben que la venida del Señor se acerca? ¡Qué tremendo! Aquí no todos llegaron. Y sin duda, no todos también dentro de la iglesia llegarán. ¿Por qué? Porque no quisieron esforzar. Esto es esfuerzo, ¿verdad? No quisieron pagar el precio. Sí, mire, hermano, cuando viene la prueba, cuando viene la angustia al creyente, por ejemplo, cuando le vino la angustia a Pablo, cuando le vino la angustia a Pedro, a todos les llegó la angustia, pero se sostuvieron y estuvieron dispuestos a pagar el precio. Nosotros no podemos pedir menos. Nosotros debemos de saber que con mayor razón, quizás, hermanos, aunque Dios ha sido bueno más con nosotros, porque por lo menos ahorita no padecemos persecución, pero eso no quiere decir que tengamos que enfrentar situaciones adversas. Entonces lo que tenemos que hacer es confiar en Dios. Nosotros debemos saber si Dios ya dio su palabra, que nosotros somos su pueblo. De un amén el pueblo del Señor. De un amén el pueblo del Señor. Si el Señor ya dio su palabra, que somos su pueblo, Él va a cumplir, hermano. Él cumplirá al pie de la letra. Él se debe a sí mismo. Él es Dios que jura ante el cielo que Él es cumplidor de las promesas. Entonces nosotros tenemos que siempre tener ese espíritu de Caleb, ese espíritu de Josué. Es decir, que eso debe de ser lo que nosotros debemos de poner en práctica. Hay dos caminos. Dijo, hay un camino ancho y hay un camino angosto. ¿A qué se refiere el Señor a eso? Se refiere en verdad a esos dos caminos, que se refiere a el camino fácil del mundo. Dice, es fácil. Usted conoce mucha gente que pretende la herencia, pero que, hermanos, permanece. Me refiero a mucha gente dentro de la iglesia de Cristo en todo el mundo que está proclamando la herencia y que Dios los coronará de gloria. El punto es que lleguemos a la meta. Y a la meta se llega, hermanos, a veces no se llega con todo su cuerpo. En ocasiones hemos dicho que, por ejemplo, ¿cómo fue que llegó Pablo? Pablo llegó sin cabeza. ¿Cómo llegó Pedro? Llegó crucificado, su cuerpo. ¿Cómo llegaron los hombres que habla, por ejemplo, el libro de los Hebreos? ¿Cómo llegaron comidos de leones? Y en ocasiones, hermanos, ahogados, azarruchados. ¿Cómo llegaron? Pero están en la presencia de Dios. ¿Cuántos saben que están en la presencia de Dios? No esperemos un evangelio fácil. Así que tenemos que pelear. Tenemos que pelear no solo con los aspectos externos, tenemos que pelear con los aspectos internos. Hay veces que ya nosotros mismos internamente ponemos pretexto, pero levantémonos. Vamos hacia adelante. Damos un amén, iglesia. ¿Verdad? Vale la pena. Y sobre todo ahora que la venida del Señor se acerca. ¿Cuántos saben que Cristo está a la puerta? El Señor dice un poquito más y el que ha de venir vendrá y no tardará. Él vendrá.
Él dijo, me voy, pero volveré. ¿Cómo estará la mayoría de la iglesia cuando Cristo venga? ¿Será que el Señor encontrará una iglesia fiera, una iglesia guerrera? ¿Será que el Señor encontrará cuando venga a una iglesia, hermanos, embebida en su obra, en su reino? De eso debería de tratarse. Porque no pensemos que Dios viene a traer apariencias. Como quien dice, muchas veces nosotros vemos personas con mucha apariencia. Por ejemplo, ¿qué diríamos? Con el respeto de algunos católicos que estén acá. ¿Cómo vemos muchas veces a los sacerdotes, a los curas, con una apariencia de piedad? ¿Cómo vemos algunos creyentes también con apariencia? ¿Verdad? Cuando venimos al culto, tenemos ahí el atuendo para ponernos al culto. Apariencia. Cuando entramos aquí en la iglesia, todos nos saludamos. Vea, de alguna forma todos, por lo menos en que sea, meneamos la cabeza. Por lo menos le hacemos, sí, ¿verdad? Hay un hermano que dice que él no le dice a los hermanos que no son compatibles con él, Dios le bendiga, solo les dice, diga. Porque dice, si les dice Dios le bendiga, él los está aceptando como hermanos y él no puede aceptar. Es decir, hay gente así, hermanos, ¿verdad? Entonces, gente de apariencia, y nosotros no tenemos que aparentar. Acuérdese que el fariseísmo, hermanos, era experto en la apariencia, pero el Señor dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Vamos a regalarle otra ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Dios no viene a traer apariencias. Enseñá cómo andás el corte del vestido, así 2/4 después de la rodilla y 4 dedos más. Esa es la medida. Enseñá cómo caminas. El Señor no viene a ver cómo camina. El Señor no viene a buscar aspectos externos, hermano. Aunque por supuesto hay que esmerarse en mejorar los aspectos externos, es decir, lo de afuera, la manera de hablar. Dios viene por corazones sinceros. ¿Está de acuerdo? Que se oiga una vez. Entonces tratemos la manera de no tratar de aparentar. ¿Qué es lo que sucedió con las 10 vírgenes? 5 estaban aparentando. Y vea qué mujer es esta, qué vírgenes estas estaban. Y dice, y apareció el esposo. Pero cuando aparece el esposo, dice, hermanos, que entró, y las únicas que tenían aceite eran 5. Y las otras, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Las otras se descuidaron. Y eso es bueno que usted lo sepa esta tarde. Nosotros no podemos descuidarnos. Nosotros no podemos vivir en aspectos externos. Nosotros debemos de chequear nuestras lámparas. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros debemos de hacer un chequeo, hermanos, varones, mujeres. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cuál es nuestro nivel espiritual? Es necesario, porque el Señor no viene por apariencia. La herencia no se la dará a las personas que llenen un requisito de apariencia. Entonces, cuando Cristo está a las puertas, con mayor razón, nosotros tenemos que esforzarnos. Nosotros tenemos que cuidarnos. Si usted es del grupo de los que viven quejándose, tratemos la manera de no quejarnos ya, hermano. Que mire, que fíjese, que mire de qué manera me ha tratado la vida. Estoy mal en este aspecto, no se queje.
No murmure, porque los judíos en el desierto a eso se dedicaron, a murmurar y a decir, para esto nos sacó el Señor. No, es que el Señor nunca se la va a poner fácil, ni a aquellos ni a nosotros. Muchas veces nosotros nos limitamos sencillamente a asistir a un culto, asistir a la iglesia, y pensamos que ese es el todo. No, nosotros tenemos que dar luz allá. ¿A dónde? Allá donde vivimos. ¿Sí? Nosotros tenemos que ser sal, porque eso es lo que dijo Cristo. Vosotros sois la sal de la tierra, y si la sal pierde su sabor, no sirve para nada. Levante la mano los que son sal. Eso dice Dios que somos. Levante la mano. Somos sal. Debemos desalar esta sociedad que perece. Los cristianos debemos de dar luz a donde estamos. Nosotros debemos de caminar en los pasos del Señor. Nosotros tenemos la santa y bendita palabra, que es lámpara y es lumbrera en nuestro camino. ¿Cuántas personas, hermanos? Yo finalizo. ¿Cuántas personas tendrán una terrible experiencia? Y yo creo que no muy largo. ¿Cuántas personas, me refiero a cuántas personas dentro de la iglesia, van a llevar una sorpresa terrible? ¿Cómo qué, hermano? Es decir, el experimentar quedarse, el experimentar no ser aprobados, porque el Señor dijo claro: no todo el que me dice Señor, Señor, heredará el reino de los cielos. ¿Está conmigo, iglesia? ¿Cómo estamos caminando, hermanos? Aclaro, no es cargando una Biblia que nos hace herederos. No es tanto visitando la iglesia, aunque es necesario hacerlo. Lo que nos hace y nos va a permitir la herencia es esa conducta interna que nosotros necesitamos expresarle a Dios. Que Dios pueda decir, como dijo de su Hijo: este es mi Hijo amado. ¿Está conmigo? En quien tengo contentamiento. ¿Qué dirá Dios de nosotros? Examinémonos para que no seamos condenados. Como dice Pablo, examinémonos, como Juan, perdón. Examinémonos cada uno, porque esto no hay que ponerlo en riesgo, hermano. La herencia no se puede poner en riesgo. Solo 2 de los hombres que salieron de Egipto, mayores de 20 hacia arriba, fueron los únicos que llegaron. Y la demás gente pereció en el desierto, porque su vida no fue una vida de expectativa espiritual. Qué bueno que podemos reflexionar en esto. Qué bueno que Dios nos puede, hermanos, refrescar y entrarnos a cordura, a reflexión. Le hago una pregunta, con lo cual cierro. ¿Cómo estamos hoy con Dios? ¿Qué dice usted? ¿Qué dice su conciencia? Porque tenemos esa parte de la conciencia que dice la Biblia que si tu conciencia no te acusa, no te preocupes, porque mayor es Dios que tu conciencia. ¿Qué le dice la Biblia? ¿Qué le dice su conciencia? ¿Qué le dice Dios? ¿No será que Dios nos está diciendo: hijos, han aflojado el paso,
¿No será que Dios nos está diciendo, usted, hija, hijo, no puede caminar de esa manera? Su conducta no me agrada. ¿No será que Dios le está hablando de muchas maneras? ¿Cuántos están aquí? ¿No será que Dios en su misericordia sabe por qué nos ha reunido el Señor acá? No es porque usted quiso venir, es porque en primer lugar ustedes y yo somos hijos de Dios. De un amén, los hijos de Dios. Y Dios quiere y quería esta tarde hablar a su pueblo. Bendito sea su nombre. Por eso estamos acá. Y algunos dicen, pero yo, sí, usted, ¿cómo andas, hijo? ¿Cómo andas, hija? ¿Cuál es tu conducta allá donde te mueves? ¿Qué dicen de allá de ti en tu trabajo? ¿Qué dicen los compañeros de estudio de ti? Pregúntese usted qué dicen. Y si nosotros llegamos a la conclusión que hay, hermanos, un sentir que nos dice el Espíritu y que nos dice la conciencia, estamos mal. ¿Qué impide entonces que podamos, hermano, hacer nuevos votos con Dios? Cuanto más cerca ahora está su venida. ¿Qué nos impide decirle al Señor, Señor, a la verdad, yo estoy bastante desfasado? ¿Por qué no entramos? ¿Quién sabe si más tarde suena la trompeta? O quién sabe si dentro de un día o de menos o de más nos toca morirnos. ¿Usted sabe que vamos a morirnos? ¿Cómo estamos? ¿Por qué mejor no corregir la plana? ¿Por qué mejor no decirle al Señor, Señor, yo quiero más bien hacer nuevos votos? Mi conducta, mis actitudes, mi vida cristiana está desfasada. No está dando los frutos. No está dando el testimonio. No está haciendo luz. No está haciendo sal. ¿Por qué mejor entonces esta tarde no le pedimos al Señor misericordia, hermano? Somos su pueblo. De un amén el pueblo del Señor. Somos su iglesia. ¿Por qué no le pedimos perdón? Y le decimos, Señor, yo ya no quiero ver hacia atrás. Señor, ya yo no quiero ver y vivir en la murmuración, en la queja. Señor, yo quiero confiar. Quiero que me avives en la fe para poder llegar hasta la meta donde está mi herencia. Vamos a cerrar nuestros ojos. Con sus ojos cerrados. Hemos finalizado nuestro poderoso culto. Queremos hacerte la cordial invitación a ti para que te entregues a Cristo. Lo único que tienes que hacer es cerrar tus ojos y repite conmigo esta oración. Di conmigo: Señor Jesús, perdona mis pecados, lávame con tu sangre. A partir de ahora quiero ser un hijo, una hija tuya. Amén. Si tú has hecho esta oración conmigo, ya eres a partir de ahora un hijo, una hija del Señor. Será un gusto poder atenderte. Llámanos a los teléfonos, a las direcciones que aparecen en la pantalla. Estamos acá en Misión Evangélica El Remanente. Si estás en alguna parte del mundo, llámanos. Tu hermano y pastor Luis Salas Bakis quiere atenderte. Bendiciones.